Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Claro que sí. No, no sé si ya me estén escuchando allá. Ok, como ustedes me digan, entonces sería empezar la presentación, aunque yo no escuche con ustedes, ¿verdad? Perfecto, sí, sin problema. Uni- es la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Muchas gracias. Voy a compartir la presentación a ver si se puede ver. Ok, perfecto. No más. Déjeme. Es correcto, sí, sí, sí. El doctor Cristian. Con mucho gusto, claro que sí, de su parte. Perfecto. Entonces, ¿les parece si empiezo con la presentación? Igual lo escucho aquí por el audio, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues primero, antes que nada, agradecerles por la invitación a este segundo Congreso Internacional de Contaduría Pública y Ciencias Administrativas. Gracias a todos los organizadores del evento allá en la Universidad de Colombia, en la U de Colombia, y pues especialmente gracias al doctor John Freddy, que por ahí estuvimos en contacto desde algunas semanas para organizar esta conferencia que espero que les pueda ayudar y que les pueda servir. Eh, es una investigación que se realizó hace unos meses, se publicó igual también hace unos meses. El objetivo de la investigación es abordar la relación que existe entre la concentración del ingreso y el crecimiento económico, haciendo un especial énfasis en el periodo neoliberal que aborda los años de 1980 al 2014. Bueno, antes de empezar, me presento, mi nombre es Jesús Vaca, soy profesor de la Universidad de Guadalajara. eh, Licenciado en administración y por ahí la maestría y el doctorado ya fue más enfocado en la investigación económica, la maestría en estudios económicos y el doctorado en estudios fiscales, igual los dos posgrados por la Universidad de Guadalajara. Desde el inicio o desde mi formación de la maestría empecé con temas de desigualdad y pues hasta la fecha, después del doctorado, continúo con los mismos temas de desigualdad. Principalmente trato de enfocarme en el impacto o en la relación que tiene la desigualdad con el sector público, principalmente con la política fiscal. Sin embargo, también he desarrollado algunas investigaciones, algunos proyectos que tienen que ver con o de la desigualdad con algunas otras fuerzas o algunos otros indicadores económicos, como por ejemplo este documento que tiene que ver con la desigualdad o la concentración del ingreso y su relación con el crecimiento económico, que creo que va muy de acuerdo con los posgrados o con las carreras con los programas de estudio que se desarrollan allá
con ustedes. Entonces, pues bueno, empiezo con la presentación. Eh, Obviamente esta parte del estudio de la desigualdad surge principalmente por los grandes avances o por el rápido crecimiento que hemos visto de este fenómeno a lo largo de los últimos años, y vemos cómo la política económica y la dinámica de los mercados han sufrido, perdón, un cambio radical desde la década de los ochentas y que vemos actualmente todavía. En la actualidad, si bien es importante empezar a hacer estudios más recientes por todo el tema de la incorporación de los gobiernos populistas para ver cómo pueden influir también en la parte de la desigualdad, pero lo que tenemos hasta ahora pues es una gran evidencia de todo lo que ha dejado el periodo neoliberal, que, sí, que a pesar de los grandes beneficios que ha dejado principalmente en el mejoramiento o en el incremento de la calidad de vida de la mayoría de la población, pues evidentemente hay algunas personas o muchas personas que se han quedado al margen de este desarrollo, de este crecimiento, lo que ha ocasionado un fuerte ensanchamiento de la desigualdad. Entonces, vemos que, por ejemplo, la desigualdad en la distribución de los ingresos, lo medido a través del coeficiente de Gini, ha empeorado en 17 de 22 países, de acuerdo a números de la OCDE. Y en una muestra que hicimos nosotros, aparte, con 31 países, vemos que la concentración del ingreso eh, prácticamente se duplicó, mientras en 1980 era de 7,3%, en el 1% más rico, en la década de 2010, es decir, 30, 40 años después, ya concentraban el 15,35%, es decir, se duplicó en cosa de 30, 40 años, lo cual es importante que empecemos a valorar y estudiar porque se supone que los gobiernos están implementando políticas para tratar de contrarrestar este problema, para tratar de reducir esta concentración, y sin embargo vemos que en estos últimos 30 o 40 años se ha duplicado la concentración del ingreso. Entonces, lo que se está haciendo o está quedando corto o se está haciendo mal. Entonces, es importante que empecemos a generar más investigaciones en torno a estos temas para tratar de equilibrar la balanza, sobre todo en América Latina, que desde México hasta Colombia y prácticamente toda Sudamérica y Centroamérica, pues tenemos grandes problemas de desigualdad al grado de que América Latina es considerada la región del mundo que tiene los mayores niveles de desigualdad prácticamente de todo el planeta, incluso por encima de África. No, no estamos hablando de pobreza, sino de desigualdad. Entonces es la región con mayores niveles de desigualdad. Por lo tanto, es importante que empecemos a profundizar este tipo de temas, sobre todo en esta región. Eh, Siguiendo con esta parte, como vemos o como hemos estado comentando, la evolución del fenómeno de la desigualdad se ha presentado a la par de un claro debilitamiento del dinamismo económico. Es decir, en teoría, la, se esperaba que el contrarrestar el fenómeno de la desigualdad podría impulsar el crecimiento económico y a través del crecimiento económico en el largo plazo ir solucionando este problema. Lo vamos a ver más adelante a profundidad, pero en contraparte hemos visto cómo ha incrementado la desigualdad y al mismo tiempo ha habido un gran debilitamiento del dinamismo económico. Es decir, tenemos tasas de crecimiento económico, tenemos... vemos cómo la productividad de los países se está reduciendo en los últimos años comparado con décadas previas, principalmente en los países en vías de desarrollo y principalmente, evidentemente, en toda la zona de América Latina. Esta situación ha traído a flote, ha traído a que crezcan los estudios sobre la relación entre la desigualdad y el crecimiento económico en los últimos años, debido a que, como les comentaba, que vamos a ver más adelante, hay, hay muchas teorías que asumían que tratar de que los gobiernos intervengan en los mercados para controlar la desigualdad podría reducir el crecimiento económico. Entonces, una de las grandes justificaciones por las cuales no intervenimos en este problema es para tratar de permitir que los mercados empiecen a funcionar y tener altas tasas de crecimiento económico, pero pues no lo hemos visto. Entonces, pues por ahí hay un vacío que tenemos que llenar, y creo que desde el lado de la investigación es por donde tenemos que empezar a actuar.
Y los documentos que estudian la relación entre la desigualdad y el crecimiento económico no han llegado a una conclusión general, hay una gran discusión, por lo tanto tenemos que empezar a profundizar en esta parte. Estos estudios han demostrado que los mercados tienden a favorecer la dinámica de la desigualdad, por lo tanto es importante que empecemos a priorizar o empecemos a fomentar o a promover que los estados tengan un papel más importante como reguladores de los mercados. Si bien eh, respetando o promoviendo los principios de libre mercado o estos principios de apertura y demás, pero siempre de, siempre tratando de promover que los estados participen desde sus trincheras para poder mejorar esta parte de la distribución y reducir la concentración del ingreso que está teniendo grandes afectaciones, como vamos a ver más adelante, sobre el crecimiento económico, pero también sobre la calidad de vida de muchas personas, sobre todo en esta región del mundo. Entonces, el objetivo de los estados tendrá que ser armonizar la justicia social con el progreso económico de las naciones o de los países. Como parte de las principales aportaciones de esta investigación o de las novedades que se tienen o que se tuvieron como parte de esta investigación, son cuatro principalmente. Primero, la medición de la desigualdad. Generalmente, los estudios tradicionales de la desigualdad comparado contra el crecimiento económico o contra cualquier otra variable macroeconómica, generalmente se utilizaba el coeficiente de Gini, que es como la medida más tradicional o comúnmente utilizada para trabajos de la desigualdad. Sin embargo, tiene una gran deficiencia desde el punto de vista de la concentración del ingreso, desde el enfoque que le estamos dando en esta investigación, porque el coeficiente de Gini lo que hace es medir la concentración global. Entonces, tiene un gran sesgo hacia los polos, es decir, no observa tanto lo que pasa en los polos, tanto en el extremo superior como en el extremo inferior, sino se concentra mucho con lo que pasa con la media de la distribución. Entonces, como nosotros o como pensamos que ahora en el siglo XXI la desigualdad es más funcional que personal, es decir, tiene que ver más con la concentración de la riqueza y la multiplicación de la misma que con el mero hecho de los ingresos, entonces creemos que es más importante o es esencial en estas fechas estudiar la concentración del ingreso, por ejemplo, en el 1% o en el 10% más rico que en el coeficiente de Gini, que va a medir o que va a tener ese gran sesgo por medir, por darle más peso a la parte media de la distribución. Y con el 1%, entonces estudiamos únicamente a la concentración que existe en el extremo superior de la distribución del ingreso. La segunda gran diferencia es que, a diferencia de las investigaciones tradicionalmente hechas en base a este fenómeno, nosotros utilizamos datos que no se habían utilizado en ninguna otra investigación respecto a este fenómeno. Utilizamos la WID, la World Inequality Database, y las Penn World Tables, que nos ayudan a rellenar esta base de datos que fuimos generando. La tercera diferencia es el tratamiento de la endogeneidad, perdón. Gran parte de los estudios históricos, quizás no tan recientes, pero históricos al respecto de este tema, no abordan o no solucionan el problema de la endogeneidad. Solo encontramos un estudio en el que se solucionó este problema y evidentemente cuando se trata de un tema de desigualdad y crecimiento económico en donde no queda muy claro cuál es la causa principal, es decir, no queda claro cuál es la causa, cuál es el efecto, entonces, evidentemente tenemos que abordar y tenemos que solucionar el problema de la endogeneidad. Este documento lo asumimos y creemos que es otra de las diferencias o de los grandes diferenciadores con el resto de investigaciones. Y el periodo de estudio, si bien gran parte de las investigaciones se centran en el siglo XX, hay pocos documentos actualizados al siglo XXI, y pues prácticamente la mitad de la información o la mitad de los datos se concentran en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Hablando principalmente del problema de la endogeneidad que comentábamos, hay algunos documentos que estudian la desigualdad en función del crecimiento. Incluso estos documentos son previos al que nosotros estamos haciendo. Es decir, lo primero que surgió
Perdón, lo primero que surge, los primeros temas que surgen son la desigualdad en función del crecimiento, es decir, cómo el crecimiento económico influye o impacta en la desigualdad. Incluso en este sentido se encuentra el trabajo seminal de Kuznets, que data de la década de los 50, en donde empieza a tener gran relevancia ese tema y surge incluso la curva de Kuznets, que seguramente ya muchas personas la han escuchado y aborda la relación en forma de U invertida entre el crecimiento económico y la desigualdad. Es decir, asumen que el crecimiento económico ocasiona en un inicio la desigualdad, va a impulsar en un corto plazo y quizás en un mediano plazo la desigualdad, pero en el largo plazo los mismos mercados, el mismo crecimiento económico van a ocasionar o van a provocar que la desigualdad empiece a reducir. Después de este documento de Kuznets, durante toda la segunda mitad del siglo XX empezaron a surgir más documentos con estos resultados, más documentos que abordan este fenómeno. Y esas investigaciones sobre el crecimiento económico en función de la desigualdad, pues siguieron surgiendo, siguieron fluyendo hasta finales del siglo XX. Evidentemente, el resultado más convencional o más conocido es el de Kuznets. Sin embargo, se encontraron un montón de resultados de muchísimos estudios. Es decir, hay unos estudios que encuentran relaciones positivas, hay otros que encuentran relaciones negativas y hay otros como el de Kuznets que encuentran relaciones en forma de U invertida. El más tradicional es la relación lineal negativa. Perdón, esto es primero con la relación de crecimiento económico sobre desigualdad y después, ya a finales del siglo XX, ya por ahí de los 1900, ya empiezan a surgir diferentes estudios que empiezan a abordar la otra parte del estudio, ya no tanto cómo influye el crecimiento en la desigualdad, sino cómo la desigualdad influye en el crecimiento económico. Estos estudios empiezan a surgir a partir de la última década de 1900, a diferencia de la otra que veíamos que empiezan a partir de 1950. Esta 40 años, 40, 50 años más tarde empiezan a surgir los estudios sobre el impacto de la desigualdad sobre el crecimiento económico. Algunos autores que están ahí en las diapositivas son los primeros autores que empiezan a hablar del tema, son los primeros que empiezan a abordar esta otra parte o esta otra cara del fenómeno y pues la mayoría de los documentos encuentran que hay una relación lineal negativa, es decir, que la desigualdad limita el crecimiento a través de la inversión. ¿Por qué? Porque sociedades con mayores niveles de desigualdad van a tener ambientes en donde reina la incertidumbre, en donde hay eh, una condición sociopolítica complicada y entonces van a ser como un mecanismo que van a aislar o que van a alejar al sector privado de la economía. Por lo tanto, asumen que, o encuentran más bien que la desigualdad limita el crecimiento económico principalmente a través de la inversión. Por lo tanto, cualquier política dirigida a la redistribución de los recursos por parte de los gobiernos, por lo tanto, mejoraría las condiciones para lograr un mayor desarrollo y bienestar. Después de esos documentos que han sido con los más o los que presentan mayor volumen de investigaciones, hay otros documentos que encuentran una relación lineal positiva. Es decir, encuentran que la desigualdad va a incrementar el crecimiento económico. Por lo tanto, juegan un papel esencial en el desarrollo de la discusión, ya que los resultados previos llegaban a la conclusión que decíamos, un impacto negativo. Y estas personas encontraban que cualquier estrategia gubernamental dirigida a la redistribución de los recursos, pues afectaría negativamente a la dinámica económica. Sin embargo, empezando el siglo XXI, surgen pocos estudios que empiezan a cuestionar por primera vez la linealidad del fenómeno. Es decir, unos piensan que es negativa, otros piensan que es positiva, pero no, quizá los dos tengan razón y la diferencia va a estar en la temporalidad, la diferencia va a estar en el grado o en la concentración de la desigualdad, que es la que va a explicar si el fenómeno o la afectación es positiva o es negativa.
En este caso, en el siglo XXI empiezan a hacer con estas preguntas, empiezan a surgir los primeros estudios que cuestionan esta linealidad, justificando que el impacto de la desigualdad en el crecimiento económico va a depender de la gravedad de la primera y no sigue un efecto constante en el tiempo. Y es precisamente en este punto o esta, en esta parte de la investigación en donde, en donde surge esta investigación, en donde esta investigación sostiene sus principales fundamentos, eh, pensando que primero, en niveles relativamente bajos de concentración, hay una relación positiva gracias principalmente a dos factores. Primero, ya que los niveles moderados de desigualdad o de concentración de los ingresos pueden generar incentivos para el trabajo, la capacitación y la innovación para que las personas se preparen, para que las personas estén mejorando con el objetivo de poder mejorar sus condiciones o sus calidades de vida de manera que puedan, o de manera que cuando se hace eso en conjunto empieza a surgir un círculo virtuoso, de manera que las economías empiezan a crecer. Y un segundo punto por el cual se sostiene esta idea de una relación positiva a niveles relativamente bajos de concentración es que algunos proyectos de innovación conllevan grandes costos, conllevan grandes cantidades de inversión y este pequeño grupo de personas que va a concentrar estos ingresos o que va a concentrar la riqueza, pues van a ser las personas que van a asumir estos costos y van a ser las personas que van a permitir esas fuertes inversiones para poder desarrollar los proyectos eh, innovadores que van a promover en el mediano y en el largo plazo el crecimiento y el desarrollo económico de las sociedades. Sin embargo, se piensa que a niveles más altos de desigualdad, es decir, cuando la concentración del ingreso es más extrema, entonces van a reducir o van a impactar negativamente en el crecimiento económico, principalmente por tres razones. Primero, la disminución de la demanda agregada a través de los patrones de consumo ahorro, es decir, la propensión marginal a consumir es inferior en las personas de mayores ingresos que en las personas de menores ingresos. Por lo tanto, eh, el consumo global va a empezar a reducir y va a empezar a incrementar el ahorro, de manera que empieza a impactar en el crecimiento económico. El segundo factor es el efecto negativo sobre la inversión a través de la incertidumbre sociopolítica que ya habíamos comentado al respecto. Y la tercera tiene que ver con las instituciones excluyentes. Es decir, que cuando la concentración del ingreso, cuando la concentración de la riqueza se concentran en pocas personas, se concentra con ellos el poder económico. Y hay algunas teorías que han demostrado cómo el poder económico viene vinculado en gran medida con el poder político, de manera que esa vinculación permite que las personas de mayores ingresos o de mayor poder económico secuestren las instituciones económicas y políticas de las economías, ocasionando que deje de existir, ocasionando un debilitamiento de la igualdad de oportunidades, de manera que por decirlo de algún modo, las personas que están arriba, cuando hay este tal grado de desigualdad, quitan las escaleras sobre la cual ellos pudieron subir a ese lugar en donde están para que las demás personas no puedan subir, de manera que se concentra el poder económico, se concentra el poder político y entonces entramos a un círculo vicioso que lo que ocasiona es falta de oportunidades. Entonces, eh, la riqueza, la concentración del ingreso empieza a explicarse más por factores de transferencia de riqueza, por transferencia de capitales, que por méritos o que por esfuerzo. Entonces, a raíz o a través de toda esta discusión, podemos observar cómo la relación entre la desigualdad y el crecimiento económico es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que no podemos encontrar una solución única, una respuesta clara, contundente y única, por lo que la relación puede tomar un signo ya sea positivo, o sea negativo, o sea no lineal, dependiendo de las variables de control que utilicemos, dependiendo de la metodología utilizada y dependiendo muchas veces del periodo de tiempo que estemos analizando. Ya como parte de la metodología utilizada en esta investigación o en este trabajo, utilizamos o trabajamos con información de 31 países, de los cuales 21 pertenecen a la OCDE, 4 están en proceso de ingreso al organismo y 6 no pertenecen a este organismo.
Las fuentes de información con las que se trabajaron, que les decíamos, son de la WIT y de la PWT, y el periodo de estudio se enfoca principalmente en 1980 a 2014, que es este periodo en donde hubo un gran cambio a nivel mundial en el manejo de la política económica de prácticamente de el- casi todo el mundo, principalmente en la parte occidental. Y cabe destacar que como parte de la base de datos se generaron 847 observaciones para poder implementar esta investigación. Aquí en esta tabla podemos encontrar de manera descriptiva cuál fue la evolución que encontramos en la concentración y vemos cómo países, por ejemplo, como Estados Unidos, pasaron del 10% al 20% de la concentración del ingreso en el percentil 99, es decir, en el 1% más rico. Vemos el Reino Unido de 6,6 al 14%, eh, en Polonia, por ejemplo, del 4 al 12, Suecia del 4 al 8,7. Vemos como muchos de los países incluso duplicaron la concentración del ingreso que registraban en 1980, lo cual, decíamos en un inicio, coincidió con una reducción del crecimiento económico. Es decir, en teoría, lo que decían los principales autores era que si aumentaba la desigualdad, se supone que tendríamos que esperar altas tasas de crecimiento económico y aquí estamos viendo lo contrario. Vemos cómo incrementa la desigualdad y al mismo tiempo se está reduciendo la tasa de crecimiento económico. Entonces, la concentración del ingreso en estos 10 países en su conjunto aumento en promedio 118% en este periodo de tiempo, es decir, se duplicó prácticamente en este conjunto de países, la media. Y vemos, por ejemplo, que la tasa de crecimiento anual de la concentración de los ingresos en este periodo fue de 3,47%, mientras que la tasa de crecimiento de la economía fue en promedio del 4%. Eh, y observamos que gran parte de la expansión económica, es decir, gran parte de los rendimientos o de los recursos generados gracias a este crecimiento o a esta expansión de la economía, pues prácticamente beneficiaron únicamente el 1% de la población. Prácticamente el crecimiento de la economía se fue dirigido, o se concentró prácticamente en este grupo poblacional, lo cual vemos o lo cual se refleja en la tabla anterior y pues, vemos, prácticamente se duplica el ingreso en pocos años. Como parte de la metodología utilizada, se trabajó con el método generalizado de momentos para, o principalmente por dos razones. Primero, para tratar el problema de la endogeneidad y segundo, porque nos encontramos con que la variable dependiente no es estacionaria, entonces también permite solucionar este problema. Se llevó a cabo este modelo, ahí está la variable rezagada que va a permitirnos trabajar con la endogeneidad. eh, el vector X que tiene que ver con las variables de la concentración del ingreso y el vector Z que tiene que ver con las variables de control. Como parte de los resultados que están aquí arrojados en la pantalla, eh, el resultado más interesante o creo que con lo que nos podemos quedar en esta investigación tiene que ver con la confirmación de la relación en forma de U invertida. Más adelante vamos a ver otros hallazgos, pero creo que lo más importante o el principal hallazgo tendrá que ser la relación significativa que encontramos en forma de U invertida. Cómo podemos demostrar que eh, lo que suponíamos que en un inicio, cuando la desigualdad es moderada, cuando no hay niveles tan extremos de concentración, y permite un incremento en las tasas de crecimiento económico, permite que las economías sigan funcionando e incluso se dinamicen, pero llega un punto en el que esos niveles de desigualdad o esa concentración del ingreso que llega a niveles extremos o que llega a niveles más fuertes, ocasionan que se reduzca esos niveles de crecimiento. Entonces la desigualdad empieza a ser un factor que va a afectar negativamente la desigualdad. Ya no solamente nos deberíamos preocupar entonces por la desigualdad desde un punto de vista social, ya no la desigualdad deja de ser un fenómeno social, un fenómeno de justicia, un fenómeno que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, sino que incluso ya se convierte en un problema que tenemos que solucionar porque está afectando
a la dinámica de la economía, es decir, está afectando o está impactando negativamente al crecimiento económico. Ahora, otro de los resultados que tratamos de encontrar, que, repito, me gustaría repetir mucho, que el resultado más importante o el hallazgo con el que nos deberíamos de quedar o con el que nosotros pensamos que nos deberíamos de quedar es con la confirmación de esta relación en forma de lo invertido. Sin embargo, también es importante conocer el punto de inflexión, es decir, ya dijimos que en un inicio se incrementa, después en el mediano o corto plazo se reduce el crecimiento económico y creo que uno de los puntos importantes es conocer el punto de inflexión, conocer en qué punto eh, deja de existir esta relación positiva y a partir de ahí empieza esta relación negativa. Es decir, a partir de ese punto, cuando incrementa la desigualdad o cuando incrementa la concentración, esperaríamos que esa variable esté impactando negativamente de manera directa sobre el crecimiento económico. Eh, Nosotros, o lo que planteo más bien en el documento es que es muy arriesgado que determinemos un punto de inflexión global, es decir, no podremos hablar de un punto de inflexión para todos los países y decir que a partir de este punto hay una afectación negativa sobre la desigualdad, porque hay muchísimas variables, hay muchísimos factores que van a ocasionar un movimiento de ese punto. Entonces, simplemente generamos este desarrollo para invitar a que se hagan ese tipo de documentos en lo individual por cada uno de los países para que cada país pueda conocer cuál es ese punto de inflexión, que seguramente va a ser muy cercano a lo que estamos encontrando, pero que también seguramente va a ser diferente, es decir, no va a ser el mismo. Lo que nosotros hicimos fue hacer la derivada parcial de, del, eh, de la desigualdad con respecto al crecimiento económico y pudimos encontrar que el punto de inflexión de la curva es en promedio 24% de la concentración en el 1% más rico. Es decir, mientras el 1% más rico concentra menos del 24%, parecería que hay una afectación positiva. Es decir, el crecimiento económico se ve impulsado por factores de la desigualdad. A partir de ese punto, nosotros pensaríamos que es cuando la mayor concentración empieza a ocasionar que se debilite la economía y se ve reflejado en menores tasas de crecimiento económico. Vemos aquí, por ejemplo, una gráfica en donde se observa esta relación en forma de U invertida en algunos países. A la extrema izquierda, superior izquierda, vemos el caso de Irlanda, vemos cómo conforme incrementa la desigualdad o los niveles de desigualdad empieza a incrementar el crecimiento económico, llega un punto en el que para y a partir de ahí los incrementos en la desigualdad ocasionan reducciones en las tasas de crecimiento económico. Es muy visual o es muy claro el efecto, por ejemplo, en Irlanda. Es muy claro el ejemplo, por ejemplo, en China, que son muy fuertes, se ven subidas y bajadas muy fuertes. La India, se ve un incremento constante y ligero, y la reducción parece que es muy fuerte, es decir, es una pendiente muy vertical. Los Estados Unidos se ve el mismo fenómeno, por ahí algunos datos que pueden ser el resultado, pero la mayoría se ve una tendencia muy parecida, pero mucho más suave. Podemos ver el mismo fenómeno que Irlanda y que China, por ejemplo, pero con líneas más suaves, es decir, con un incremento en el crecimiento y con una reducción del crecimiento de manera mucho más suavizada que en Irlanda, que en China y que en la India, por ejemplo. Reino Unido no es tan claro, pero bueno, por ahí se puede predecir alguna especie de forma de U invertida. Quise poner principalmente el caso de Reino Unido, de Italia, donde podría ser, aunque no de manera muy clara, para que veamos que no es tan contundente, pero hay casos como Irlanda, China, India y Estados Unidos donde es muy claro el fenómeno. Además de ese resultado global o de este resultado general, hicimos o realicé una especie de segregación de la muestra lo junté en tres apartados: países de la OCDE, países que no pertenecen a la OCDE y países de América Latina. Como parte de los países de la OCDE, encontramos que el punto de inflexión de esta curva, en lugar de 24, se pasa al 14%, es decir, es menor, mientras que en los países que no son de la OCDE y en los países de América Latina es del 28%. Entonces, vemos cómo en economías menos desarrolladas o menos fuertes,
ese punto de inflexión es más alto que en países que en teoría tienen economías más fuertes, más desarrolladas o más consolidadas. Y el objetivo de este estudio es lo mismo, reforzar la idea de que no podemos tener una tasa, un punto de inflexión único para todos los países, sino que tendríamos que pensar que puede ser una realidad esta relación en forma de U invertida, pero que no podemos generalizar una tasa de un punto de inflexión para todos los países, sino que cada uno de ellos va a tener particularidades que va a depender de su contexto político, económico y social. Y finalmente, como parte de las conclusiones que encontramos o que desarrollamos en este documento, es, como decíamos, la contribución más importante no es conocer el punto de inflexión, sino confirmar esta relación cuadrática, es decir, confirmar esta relación que encontramos en forma de U, de U invertida. Otra de las conclusiones más importantes es no prestar mucha atención a estos fenómenos puede conducir a que tengamos sociedades cada vez con mayores niveles de concentración de la riqueza y de los ingresos, haciendo que cada vez una menor proporción de la población empiece a concentrar esta riqueza, estos ingresos, empieza a concentrar el poder económico y decíamos que el poder económico se traduce en poder político capaz de secuestrar a las instituciones, tanto económicas como políticas, empieza a generar eh, desigualdad en las oportunidades, ya no solamente en la repartición de los recursos, y entonces pues entramos en un círculo vicioso en donde pues, va a ser muy complicado salir a partir de las fuerzas del mercado, sino únicamente a partir de la intervención de un gobierno, de un Estado que tenga la capacidad de mitigar estos efectos. Y otra de las conclusiones es que necesitamos o que es necesario que la investigación futura o que investigaciones futuras sobre este tema empiecen a discutir el margen de acción de los estados, empiecen a discutir los alcances que puede tener la política económica de los países, tanto la política fiscal como la política monetaria, para erradicar o para controlar o para combatir la desigualdad de ingresos y de riqueza en el siglo XXI, que es una desigualdad o una concentración de los ingresos explicada por factores muy diferentes a los que veíamos en el siglo XX, es decir, la desigualdad de hoy, si bien como concepto podemos pensar que es la misma del siglo pasado, es un hecho que la evidencia de hoy, la desigualdad de hoy, perdón, es o se origina o las consecuencias son muy diferentes a la desigualdad del siglo anterior. Por lo tanto, las estrategias o las políticas implementadas con éxito en un pasado no van a tener un gran éxito el día de hoy. Dado que la gran parte o dado que la desigualdad del siglo XXI tiene que ver con una perspectiva más funcional que personal, es decir, se debe más, perdón, se debe más a factores de factores productivos, es decir, a la concentración de la riqueza y cómo la riqueza se está multiplicando cada vez más rápido. Entonces es importante que empecemos a pensar en nuevos mecanismos para tratar de frenar esta nueva desigualdad. Nuevos estudios, que es en lo que estamos concentrados hoy en día, eh, tiene que ver con nuevos instrumentos, por ejemplo, como los impuestos progresivos a la riqueza o a los capitales, como porque la desigualdad, decíamos, viene derivada o viene explicada por que los capitales más prominentes, las riquezas más grandes del mundo y de los países, se están multiplicando a tasas mucho más rápidas. Que las mismas economías. Entonces tenemos riquezas que se multiplican más rápido que una economía, lo cual deriva evidentemente en una mayor concentración del ingreso y una mayor desigualdad a través del tiempo. Y si sumamos que hoy nos encontramos en la peor crisis inflacionaria del siglo XXI y en una de las peores crisis inflacionarias prácticamente a nivel global de la historia moderna, podemos decir que es todavía más urgente que empecemos a implementar ese tipo de estrategias porque entendiendo que la desigualdad proviene de un fenómeno funcional más que personal, entonces la inflación va a ocasionar automáticamente que se incremente la desigualdad, porque si estamos diciendo que las personas concentran cada vez más ingreso
o la concentración de la riqueza es cada vez mayor y que esta está explicada o esta explica gran parte de la desigualdad del siglo XXI, lo que ocasiona la inflación es que el gran segmento de la población, el 85-90% de la población que no tiene un stock de riqueza muy fuerte, eh, y que vive del ingreso de los ingresos que va generando mes con mes, año con año, pierde poder adquisitivo, es decir, ese dinero que no es riqueza pierde valor, por lo tanto le alcanza cada vez para menos cosas. Sin embargo, esas familias o ese grupo de personas que poseen gran cantidad de esos capitales, pues esos capitales se van incrementando por lo menos a la tasa que incrementa la inflación. Entonces, esas riquezas van incrementando su valor, en este caso a tasas muy altas de inflación, van incrementando su valor, mientras que las economías van creciendo incluso a tasas muy por debajo de lo que vemos la inflación hoy en día. Entonces, a partir de ahí, creo que es necesario que investigaciones futuras empiecen a discutir nuevas formas de combatir la desigualdad, nuevas formas de combatir la nueva desigualdad, que no es la misma que veíamos en el siglo anterior. Y bueno, eso es para investigaciones futuras. Este, y bueno, como parte de esta investigación, repito ya para terminar, creo que la conclusión más importante es conocer que lo que encontramos es que quizás la desigualdad y su impacto sobre el crecimiento económico no es una relación lineal, no tiene una relación tan clara, positiva o negativa. Podremos pensar que tiene una relación en forma de O invertida, empieza con un impacto positivo y termina con un impacto negativo. Creo que ese es el hallazgo más importante que podríamos vislumbrar en esta investigación. Y por mi parte es todo. Les doy las gracias por la oportunidad, gracias por este espacio. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya resultado interesante y cualquier duda o cualquier comentario, pues estoy a sus órdenes. Hola, doctor Jesús. Sí, Bueno, muchísimas gracias por la participación en el evento. claro que sí, estoy a sus órdenes. Perdón, no sé si ya se escucha mejor. Ah, perfecto. Sí, es una evidencia que Amartya Sen va a ser o es de los autores más influyentes de los estudios de la desigualdad y de la pobreza moderna. No incluimos en el marco teórico principalmente, por dos razones. Primero, es un gran referente en los estudios de la pobreza. Entonces, fue como una decisión complicada, pero una decisión más personal que otra cosa, el tratar de aislar estas evidencias para quizás no confundir, pues, o para quizás no pensar que este documento tiene que ver con pobreza. El fenómeno de la pobreza es muy complicado, es un fenómeno especializado, pero es diferente. Entonces, no quisimos meter esos hallazgos para no tratar de abarcar un tema de la pobreza que, si bien va de la mano, es parecido, pero no es lo mismo. Entonces, principalmente por tema
eh, por tema de dos fenómenos, pues de pobreza y de desigualdad. Así es. Perdón, perdón, nomás para complementar. De hecho, esa parte, la primera parte, la de pobreza, la diferencia de pobreza y desigualdad, y la segunda tiene que ver precisamente con eso, que nosotros queremos tratar de reforzar la idea de que la desigualdad del siglo XXI se explica a partir de un fenómeno funcional más que personal. Y el estudio de la pobreza lleva a que el estudio se centra más en la persona. Y creo que por ahí esas son como las dos razones por las cuales tratamos de evitar la referencia, no porque no estemos de acuerdo, evidentemente partimos de ahí, o es un gran referente, sino para que el documento, o más bien para que el lector no pueda ver sesgado su lectura con la idea que traemos nosotros, pues. Sí, perdón. Sí, un gran problema evidentemente es la ineficiencia de los gobiernos. Eh, Uno de los estudios que estoy realizando recientemente tiene que ver con cuáles son las mejores estrategias de política fiscal para contrarrestar o para erradicar la desigualdad del siglo XXI. Eh, el principal instrumento tributario que se ha utilizado en los últimos años prácticamente es el impuesto sobre el ingreso, ¿no? Que todo el mundo conocemos, el impuesto progresivo sobre la renta. En sus fundamentos es correcto. La bronca o el problema es exactamente lo que usted comenta, es decir, el impuesto sobre el ingreso tiene sus fundamentos bien establecidos, pero la ineficiencia gubernamental, el mal manejo de las finanzas públicas, el mal manejo de la aplicación de la teoría, ha ocasionado que ese impuesto sobre la renta, en lugar de ser progresivo, se convierta en uno de los instrumentos más regresivos que se tienen, donde entonces tenemos por lo menos en el caso de México, y creo que en gran parte de países tenemos una clase media que es la que paga gran parte de los impuestos, o la que termina pagando una mayor proporción de su ingreso a los ingresos, que incluso las personas que están por encima, principalmente por los incentivos fiscales y demás. Y también tenemos un gasto público mal aplicado, en donde los principales gastos sociales o de protección social, en lugar de impulsar la inversión, en lugar de generar certeza jurídica y económica para promover la inversión, están apostando más al gasto social, y muchas veces un gasto social mal dirigido, un gasto social que beneficia a personas que no son los que tienen menos recursos. Y bueno, esa combinación de factores, evidentemente, la mala aplicación de los gobiernos y la ineficiencia de los mismos gobiernos ha ocasionado que este problema no solo no se pueda combatir, sino que incluso lo están incrementando.
Al contrario, doctor, y bueno, creo que ese cambio lo estamos viviendo en toda América Latina, ¿no? Creo que ya tenemos aproximadamente 4 años ya con este intento de cambio en el modelo, un modelo más de izquierda. Este, pues los resultados, creo que los números están ahí, es decir, después de la pandemia fue el país que más tardó en recuperarse. Incluso hasta la fecha no se ha podido alcanzar los niveles de producción previos a la pandemia. La inversión privada está desplomada. Parece que no se ve que la inversión privada pueda volver a surgir. Por ahí salieron esta semana unos resultados del Estado de Derecho. No sé si por ahí los pudieron observar. México está en los últimos lugares de confianza del sector empresarial, es de los últimos lugares en Estado de Derecho. Estamos por debajo incluso de países de Centroamérica, de África, que pensaríamos que son países más inseguros o menos atractivos por una inversión privada. Pero bueno, creo que es un fenómeno que se está viendo en todo el mundo, o por lo menos en América Latina estamos regresando a un populismo de izquierda, pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos años. Al contrario, gracias a ustedes. Felicidades por el Congreso, felicidades por este tipo de espacios, gracias por la invitación y cualquier cosa que se necesite o que pueda apoyar, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Gracias, igualmente, hasta luego.